estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy un tema que vamos a abordar, que a nosotros siempre nos preocupa, un tema en particular, y es la educación. Obviamente, cuando hablamos de la educación, hablamos del bienestar tanto de maestros, alumnos, como del resto de la sociedad. Sabemos que el sistema educativo pues, se ha visto politizado y afectado en muchas decisiones, pero sin embargo, actualmente hay en el Congreso Nacional justamente unas reformas. Si ustedes recordamos que en el 2012 pues, se reformó la ley del INPREMA en tiempos de Juan Orlando Hernández y se puso de que los maestros tenían que jubilarse cuando cumplieran 59 años y 30 años de servicio. Esto pues modificó la ley anterior que tenía mucho menos. En el 2024, justamente la semana pasada, se han presentado reformas a la ley de INPREMA en el Congreso Nacional, donde se pide de que los maestros se puedan jubilar a sus 55 años, pero que tengan 25 años de servicio. Eso significa que tendrían que empezar a trabajar por lo menos el 25 años de edad o antes. Esto también lleva un componente. Esta reforma también aumenta aportaciones, donde el 22% queda en total para la parte patronal, para o sea el Estado, que es en su mayoría el Estado o las instituciones privadas de educación, y 10% al docente. Ese es el costo por este tipo de modificaciones. No solamente se trata de eso, pero esta reforma requiere 65 votos en el Congreso para poderla aprobar. Ya está aquí justamente con nosotros Yanina Parada. Ella es coordinadora de la base del magisterio. Nosotros queremos saber por qué se oponen a estas reformas a la ley del INPREMA. Ellos han estado en la lucha de calles, se pedían reformas, ¿son estas o las han cambiado? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque cuando vimos en el Congreso Nacional que se presentaron estas reformas, pudimos observar que estaban representantes de todos los colegios magisteriales. Sin embargo, ha surgido esta base del magisterio, este movimiento, donde ellos dicen que la situación no es tan fácil ni tan positiva como se quiere presentar, porque tienen muchas dudas de estas reformas. Veamos, antes de iniciar con nuestra invitada, esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Reformas a la ley del INPREMA permitirán que docentes en edad de jubilación puedan recibir muchos beneficios al concluir su ciclo en el sistema educativo, menciona el ministro Daniel Esponda. Porque elementos importantes de la propuesta de reforma es la reducción de 5 años de la edad mínima de jubilación, más el bono de permanencia en el sistema, es decir, los docentes como edad mínima se podrían jubilar a los 55 años de edad. Por cada año adicional que posterguen después de los 55, ganar un 3% adicional. Y además de ello, si llegan a los 59 años, es decir, si postergan 4 años adicionales, un bono de 400,000 pagaderos de manera diferida, 100,000 por cada año, pero también estos mismos en el tiempo se van a revalorizar. Por otro lado, el tema de los beneficiarios, que para nosotros es muy importante, y un elemento novedoso en la fórmula es tener como índice o elemento para el cálculo de la jubilación, que es el índice inflacionario. Eso va a permitir que el poder adquisitivo de las aportaciones que hicimos los docentes en el pasado sean traídos al valor presente. Y para el diputado y magíster en Administración Educativa, Edgardo Casaña, solo mediante la capacitación, estudio y formación del conocimiento de cada hondureño se puede llegar a cambiar la visión del país. Sí, por supuesto, si nos preparamos académicamente tenemos mejor y más capacidad propositiva, creativa y de la promoción de nuevas legislaciones, nuevas políticas públicas, así que ha sido una experiencia espectacular el cursar esta maestría, este programa de maestría en la Universidad Pedagógica. Agradecerle a todos nuestros docentes, a nuestra universidad por generarnos las oportunidades de aprendizaje y de formación, de actualización, de compartir con docentes fuera del país, ¿verdad? Extranjeros,
tuvimos en el programa muchos docentes y esto nos ayudó porque conocemos las experiencias que en otros países actualmente se están construyendo. Para estos dos sectores sociales existe un ambiente favorable para que se desarrolle esa transformación, pero pasa por el acuerdo entre los congresistas y autoridades del país. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euseda. Bueno, nosotros para conocer los diferentes puntos de vista en torno a estas reformas tenemos aquí como invitados en estudio a Yanina Parada, ella es coordinadora general de Bases del Magisterio, y también a Guillermo Izaguirre, miembro de este movimiento Bases del Magisterio, para conversar con ellos por qué ellos no están de acuerdo. Me imagino que comparte de estas reformas que están justamente en estos momentos en el Congreso Nacional. Como ya vemos, se requieren mayoría simple, solamente 65 votos para esta aprobación. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida, Yanina. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Senma, por invitarnos a este programa. Realmente que todo lo que dicen las autoridades de educación respecto a lo favorable que es la nueva ley que están proponiendo es totalmente falso y es una actitud demagoga. Todos los profesores a nivel nacional en las 18 asambleas departamentales rechazaron de forma unánime esta propuesta de reforma de ley. ¿Por qué fue rechazada? Porque aumenta la edad de servicios y disminuye todos los beneficios que conlleva una jubilación. Por ejemplo, también, además, baja totalmente el salario que va a devengar la persona una vez se jubile. Jamás va a llegar un compañero maestro a adquirir el salario que tenía cuando era maestro activo o con la jubilación que podría ser con la ley de 1980. Por ejemplo, en la ley de 1980, con 50 años de edad y 30 años de servicio, el maestro se jubila con el 90% del salario del promedio de los últimos 36 sueldos. Con la propuesta nueva, el docente supuestamente se jubilaría de 55 años, pero alcanzaría por mucho el 60 o el 70% del salario, ¿verdad? Perdería al menos 20% de su salario. Y para poderlo salir probablemente con el 80%, tendría que trabajar hasta 59 años. Eso es inaceptable porque recordemos que el promedio de vida de los hondureños, de las mujeres y de los hombres, no es mayor de a 65 años. Entonces, si usted se jubila a los 59 años, no va a tener esa vida plena para poder disfrutar su jubilación. Por otro lado, en cuanto a los beneficios, se pierde por completo el beneficio de las 60 rentas. Las 60 rentas es un beneficio que cuando el profesor se jubila queda para los herederos, para sus hijos o para los que se declaren sus herederos. En el caso de la ley nueva que están proponiendo, todo esto se elimina. No hablan en la ley nueva de el seguro de vida, tampoco está claro eso. Y hay que decir también que durante el proceso de socialización de esta ley con las bases del magisterio, solamente se socializó la parte referente a la jubilación, pero tampoco se abordó el tema de cómo se va a administrar el Instituto de Previsión Magisterial, cómo se van a nombrar las autoridades. Y para nosotros eso es sumamente importante, porque eso define
la seguridad de todos los recursos que tenemos los profesores. ¿Ustedes no participaron dentro de esas socializaciones? Participamos, pero como en unas asambleas donde llegaron algunas personas del IMPREMA y dirigentes magisteriales, y masivamente se compartió solo la parte referente a la jubilación. Sí. Pero no los demás elementos que conllevan la reforma de la ley. Sí. Don Guillermo también es miembro de este movimiento. ¿Por qué usted no está conforme, don Guillermo? Mire, esta situación que nosotros estamos en contra de esta ley es simple. Los dirigentes magisteriales han engañado al magisterio y lo han engañado de una forma tan vil. Y fíjese que cuando un docente puede llegar claramente al 77% de su salario, o sea, se le quitaría un 23% de su salario. Le voy a explicar. Los primeros 20 años, ellos lo van a premiar, dicen ellos, premiar con un 2%. Después de los 20 hacia arriba, los que tenga que trabajar con un 2.5%. Luego, oiga bien lo que le dicen a usted ahí. Si usted trabaja después de los 55 años, le vamos a regalar un 3%. Hasta llegar a los 59 años. Los están obligando a llegar. Con esos porcentajes que yo le estoy mencionando, el total a que llegamos es al 77%. Y después nos dicen, bueno, pero si usted quiere un 10% más, tiene que renunciar a sus beneficiarios, a sus hijos. En mi caso, yo tengo mis hijos pequeños. Debe renunciar. Si usted renuncia, entonces le damos un 10%. Entonces llegaríamos a 87%. Y en ninguna etapa de la vida del docente hemos llegado ahí en las jubilaciones. El simple, al 90% con la ley de 1980. Eso es lo que hemos llegado sin ponernos ninguna traba en ningún momento. Entonces, pero ¿qué hace que estos dirigentes magisteriales estén apoyando tanto esta ley? Mire, en esta ley de ahorita del 2012 se habían quitado la transferencia de valores. ¿Qué significa eso? Que usted puede estar trabajando en una empresa privada ganando 100.000, 200.000, así como Evelio Reyes, 200.000 hasta 300.000. Entonces en esta ley del 2012, en el artículo 15 mencionaba eso, y hoy lo vuelven a recalcar. Entonces eso beneficia a toda la dirigencia que está en la Secretaría de Educación, ganando más de 120.000 lempiras. Por eso apoyan tanto esta ley, porque hoy se van a jubilar ¿con qué? Con sendos salarios mayores a 140.000 lempiras. Ese es el meollo de todo, y están engañando a doña Xiomara. Definitivamente la están engañando. Nosotros hemos solicitado por la presidenta que nos atienda para explicarle la verdad de lo que es la reforma a la ley del IMPREMA. Pero hemos tenido oídos sordos de esa situación. ¿Ustedes cómo han tratado de localizar a la presidenta Xiomara Castro? Bueno, nosotros el 24 de julio del 2023 hicimos una asamblea nacional de maestros en el Instituto Central Vicente Cáceres. Para ello invitamos a la presidenta Xiomara. Queríamos hacerle entrega de un pliego de peticiones que recoge toda la problemática educativa, la problemática también de los trabajadores de la educación, de las comunidades educativas, y queríamos presentarle este pliego con 27 peticiones, precisamente en contraposición a esa propuesta de ley que la Asamblea de Participantes y Aportantes de IMPREMA estaba proponiendo y que evidentemente fue rechazada contundentemente. Entonces queríamos hacerle saber eso a la presidenta. Lamentablemente no asistió y ya mañana se cumple un año de silencio administrativo por parte del Ejecutivo. A mí me parece que la presidenta Xiomara falla porque renuncia a esa herramienta tan importante como es el diálogo. Ella necesita sentarse y dialogar con la base del Magisterio Nacional, porque necesitamos, presidente, además, devolverle las escuelas normales al pueblo hondureño. Fíjese que han eliminado las escuelas normales para poder aumentar la edad de servicio, para poder aumentar también la edad de jubilación a 55 años y a 59 años.
porque si el maestro egresado de la escuela normal mixta salía de 18 años, a los 19 años, 20, estaba trabajando y bien podía a los 50 años tener sus 30 años de servicio. Entonces, todo esto es un juego que disminuye la calidad educativa y además que va en detrimento de la educación pública. Sí. Ahora bien, ¿ustedes están conscientes de que el problema que ustedes están enfrentando no es único? Sí. Son muchos, es una tendencia realmente a complicarle la jubilación a nivel mundial. Sí. Porque en realidad se aporta en la vida productiva y ya cuando se tiene que retirar ya le van disminuyendo y le van poniendo trabas. Así es. O sea, hay lugares que ustedes se retiran de 60, hay quienes se retiran de 65 años y varía. Ustedes saben que casi es imposible, por ejemplo, retomar esa ley del 1980. Está derogada. No. Retomar esos Sí. beneficios. No está derogada. Mire, no. ¿Sabe por qué? Los compañeros han tenido que agruparse y interponer recursos ante la Corte Suprema de Justicia para que le respeten, está en la Corte respeten el derecho a jubilarse con la ley que fueron contratados. Entonces hay 3 fallos favorables de la Corte Suprema de Justicia donde dice que todos los profesores que han sido pensionados ilegalmente con la ley del 2011, el INPREMA está en la obligación de repararle y de resarcirle toda esa disminución de derechos que tiene. Sí, porque aquí hay un punto bien importante, ¿verdad? Por el hecho de que ustedes lo que están luchando es que yo entré a trabajar, por ejemplo, en 1984, por dar un ejemplo. Así es. Entonces yo me tengo que jubilar con esa ley de 1980. Con la que la contrataron. Con la que la contrataron. Esto es lo legal. ¿Sabe por qué es lo legal? Porque el artículo constitucional 96 dice que los derechos no pueden ser disminuidos ni tergiversados y que la ley se aplica de forma retroactiva solamente cuando beneficia en un asunto penal, beneficia al reo. Sí. Don Guillermo, una consultita, ¿qué tan dañinas fueron estas reformas que se entraron en vigencia en el 2012? Mire, la ley del 2012 es nefasta completamente, es más nefasta todavía que esta, y porque disminuye los beneficios, pero al máximo. El único beneficio de esta ley que está ahorita, la reforma, el único beneficio, y que lo deja con un 77, le dije a ustedes, salario, es que son 55 años. ¿Pero qué pedimos? Lo que nosotros, mire, es simple. Nosotros queremos lo que le dije, la derogación de la ley. La ley del 80 está derogada ilegalmente. Ese es el problema. Porque hay 3 amparos que están ya ganados por el magisterio. Están ganados, ya les han dado las jubilaciones. O sea que es una derogación completamente ilegal por la ley del 2012. ¿Verdad? Por eso es que se vuelve ilegal. Y nosotros, como le digo, mire, es triste saber que 18 asambleas le dijeron un no rotundo a estas reformas de la ley por ser nefastas. Y hoy, el docente está consciente, ha leído la ley, no le han cambiado ni una coma, no han ido a socializar, es mentira la socialización. Después de que salimos de los centros educativos este día del año pasado, nosotros nos dirigimos, ¿verdad? Como decía la compañera, a la presidenta para explicarle la realidad y no dieron a conocer. Los dirigentes, tanto del INPREMA como magisteriales, no dieron a conocer públicamente que las 18 asambleas fueron rechazadas. Y lo que debió hacerse es volver a socializar la ley. Pero en ningún momento, ¿sabe qué han hecho? Ir a los colegios grandes, al Central, al Mía Selva, al Técnico Honduras. Y con ellos dicen que ya socializaron la ley a nivel nacional. Vaya al Progreso, vaya a Olancho, vaya a Catacama, vaya donde quiera. No han socializado la ley. No le han quitado nada. Nosotros solicitamos. Este grupo no somos poquitos, compañeros, somos 60.000 docentes. 60.000, o sea, las bases del magisterio. Las bases completas del magisterio. Las bases del magisterio están con 60.000. 65.000, sí. En este momento. En este momento. Pero quiero decirle algo importante. ¿A quién beneficia esta ley
es a aquellas personas docentes que son el 1%, que ya tienen un año que están listos para jubilar. De ahí a los 74,000 y pico que faltan, los perjudica. Solo al grupito. En mi caso, como le digo yo, si yo tengo 57 años y tengo 32 de trabajar, me corresponde un 77%, no más, porque no voy a renunciar al beneficio, a los beneficiarios que son mis hijos, no voy a renunciar. Así es. Sí, porque la cuestión es darle diferentes opciones a las personas, pues. Exacto. O sea, yo escuché personas que decían, mis hijos ya están grandes, yo lo necesito. Sí. ¿Está bien? Claro, hay un decreto por parte del Congreso Nacional donde ya autoriza al INPREMA que la aplicabilidad de la entrega de esas 60 rentas en vida, si los quiere el profesor, o si los quiere dejar a sus beneficiarios. Entonces, ¿por qué no aplican este decreto también, que lo tenemos en la mano? ¿Verdad? Yo sí quisiera decirle también, Enma, que desde las bases del Magisterio Nacional le hemos dado a la presidenta Xiomara Castro 72 horas para que reaccione, para que se pronuncie respecto a esta instalación de mesa de diálogo que hemos exigido por un año. Mañana se cumple un año de esta exigencia. ¿Cuándo vence este plazo de 72 horas? Mañana, martes 23 a las 7 de la mañana. De no tener una respuesta de su parte. ¿Qué decisiones van a tomar? ¿Qué acciones van a tomar? De no tener esa respuesta que necesitamos, que estamos buscando, a las 11 de la mañana estaremos dando una conferencia de prensa y ya hemos convocado a asambleas informativas nacionales a todos los 65,000 compañeros que integran las bases del Magisterio Nacional. Y en esas asambleas y ya tenemos también una calendarización de actividades de protesta y de exigencia, primero al Ejecutivo, de que tenga a bien responder a este pliego de peticiones. O sea, para partir de mañana vence el plazo para la presidenta. Así mismo. Hace un año ustedes le presentaron estas propuestas. Si la presidenta no les da una respuesta o no hace un acercamiento, ustedes van a convocar asambleas informativas. Van a dar la conferencia a las 11 de la mañana, sí, y ya van a convocar a asambleas informativas. Ya están convocados los compañeros. ¿A partir de mañana a las 11? No, ya están convocados, ya los hemos convocado. Si no hay respuesta por parte de la presidenta Xiomara, estamos convocados a nivel nacional a reunirnos en asambleas informativas departamentales en todos los centros educativos insignes de cada departamento. A partir de las 8 de la mañana, asambleas magisteriales departamentales. Y posteriormente vamos a ir dando la calendarización de actividades porque esta lucha por nuestros derechos, por la reivindicación de nuestros derechos, viene, y la única que puede detenerla es la presidenta Xiomara Castro. Así que está en sus manos esta problemática. ¿Ustedes no quieren interlocutores? ¿Han tenido diálogo con el ministro? ¿O no quieren ningún tipo? Ya directamente con ella tendría que ser. Directamente con ella, porque fíjese que el ministro de Educación ha mostrado un autoritarismo. Mire, son dirigentes magisteriales tradicionales. La mayoría de ellos nunca han dado clases en las aulas. No tienen idea de lo que significa el sacrificio y el desgaste físico, mental y de todas sus cualidades integrales del profesor en el aula de clase. Desconocen esto. Por otro lado, no tienen un espíritu de solidaridad con los compañeros. Mire, el Instituto de Previsión Magisterial tiene que ser eminentemente una institución solidaria con el maestro que ya brindó sus 30 años de servicio docente. Entonces tiene que ser una institución de solidaridad. La actitud de las autoridades de la Secretaría de Educación es al revés, viendo cómo les roban, literalmente les roban la jubilación a los profesores. ¿Cómo es posible que en el INPREMA hay dinero
y las inversiones, para fideicomisos, para mandarlo a la banca privada al 2 y al 3%, al profesor le dan préstamos al 13%. Entonces, ¿cómo es posible que hay dinero para todo esto, pero no hay dinero para el jubilado? Entonces, una de las reformas que nosotros planteamos desde la base del magisterio es reformar el fondo de pensión. No aceptamos ya que digan que va a haber déficit actuarial porque 4 maestros activos van a sostener a un docente jubilado. No, no aceptamos ya eso. La reforma que necesitamos es que todas las utilidades de todo ese dinero que se invierte, que se préstamos, etcétera, deben ir directamente al fondo de pensión, porque eso tiene que multiplicarse el dinero que el maestro ahorra, ese 9.5% que el maestro está ahorrando mensualmente en el IMPREMA, se multiplica. ¿Cómo es que se va a mantener siempre y que con ese sueldito va a salir el profesor? Y es que ustedes creen que nosotros no sabemos leer y escribir y que no tenemos un criterio crítico. Claro que lo tenemos. ¿Cómo es que han pensado que las bases y que los profesores son ignorantes? Lo que ha pasado es que el maestro está ocupado en el aula y está haciendo su tarea docente, haciendo su trabajo. Han abusado de los fondos de IMPREMA las diferentes autoridades. Eso lo vamos a ver después de pausa, sí, cuando regresemos, así que no nos cambie, que en breve regresamos. Estamos aquí en vivo con Yanina Parada y Guillermo Izaguirre. Ellos representan las bases del magisterio. Es una, podemos decir, una nueva organización. Ellos aseguran tener 65,000 docentes afiliados a su movimiento. Ellos están luchando por varios aspectos. Y ellos nos dicen, la ley de 1980 no está derogada porque hay 3 recursos en la Corte Suprema de Justicia donde se está pidiendo de que los maestros que fueron contratados bajo ese régimen se les cumpla. Así es. Los que son del 2012 se les cumple en base al 2012. Eso es lo que ellos están planteando. Pero han hecho una advertencia. Mañana, justamente 23 de julio, se cumple un año de un listado de peticiones que ellos le hicieron a la presidenta Xiomara Castro. Y como no han tenido respuestas, están convocando a estos 65,000 docentes a partir de mañana, a las 11 de la mañana, para asambleas informativas a nivel nacional. Esto realmente es un duro golpe, obviamente. Si se llega a producir, ojalá que se logren los consensos y ellos dicen, queremos dialogar con doña Xiomara, con la presidenta. Porque ellos aseguran de que los actuales dirigentes magisteriales, las actuales autoridades de educación, no le han dicho la verdad. Y son varios aspectos que ellos nos han planteado. Pero también hay un punto que tengo que considerarlo. Yo tuve al ministro de Educación acá y él decía que las personas que se oponían era por cuestiones políticas. ¿Sí es cierto esto? ¿Pertenecen ustedes a algún partido de oposición o...? Bueno, realmente en el marco del golpe de Estado, el Magisterio Nacional fue uno de los que salió inmediatamente, de forma organizada, a defender el hilo constitucional. Y de hecho el Magisterio Nacional se convirtió en la columna vertebral de la organización del pueblo a través del Frente Nacional de Resistencia Popular. Posteriormente participamos en la fundación del Partido Libre. De hecho, los que estamos aquí presentes somos fundadores del Partido Libre. Su servidora fue la persona que propuso en una asamblea del Frente Nacional de Resistencia Popular que el expresidente Manuel Zelaya Rosales fuera el coordinador general del Frente.
Entonces, y posteriormente, en el 2013, participé como candidata a diputada por Francisco Morazán, por el Partido Libre, obteniendo oficialmente más de 135,000 marcas, más de 135,000 votos. Entonces, querer deslegitimar que nosotros, los maestros de base, nos organicemos y exijamos el respeto a la ley y el respeto a ese derecho de jubilación que tenemos los maestros, queriendo denigrarnos, diciendo cualquier cosa, incluso epítetos en contra nuestra, creo que es una bajeza por parte de las autoridades. Sí. Profesor Guillermo, comentábamos realmente, ¿ustedes están conformes cómo se han manejado los fondos de INPREMA? Definitivamente no. Y no solamente estoy hablando de esta administración. No, correcto. El INPREMA ha sido una mina de oro para los gobernantes, pero hoy en día no estamos conformes. Mire, lo que la compañera le decía es fundamental. Mire, a nosotros nos prestan al 13, 16 y 18%. Esos son los porcentajes para los préstamos que nosotros hacemos. Pero a la banca privada, al sector privado, le prestan al 2 y al 3%. ¿Cómo es que está en quiebra el INPREMA? ¿Cómo es que solo va a durar 4 años el INPREMA cuando el INPREMA recibe más de 2.000 millones al mes de nuestras aportaciones, pago de intereses y de préstamos? Hasta una funeraria tenemos ahora, le cuento, que le prestamos un dinero y salió y nadie dijo nada. Ahí está ese pisto. Los dirigentes no dicen nada. La asamblea de participantes no dice nada. Entonces, nosotros estamos al amparo de nadie. Nadie nos está protegiendo. Esos fondos están dilapidados. Y mire, es increíble lo que nos pasa a nosotros. Para poder sacar un préstamo, hay que sacar hasta citas para 3 meses. Y después nos quedan, mire, yo saqué un préstamo en el INPREMA y me dejaron 3 meses sin salario, por cobrándome intereses. Y a las grandes empresas más bien les dan por adelantado los préstamos. Pero es terrible lo que nos está pasando. Entonces, pero como le digo, hay una situación tremenda que están engañando a la presidenta. Como le digo, nosotros no estamos en contra del gobierno, estamos en contra de esa ley que nos quieren imponer a la fuerza. Entonces no estamos en contra, que nos digan que somos cachurecos. Casilla 207, 2017, y en el 2013 en la 47, ahí estuvimos como diputados. Luchamos, estuvimos presos, porque hoy la presidenta esté en la silla presidencial. Y le hacemos un llamado a la presidenta, atiéndanos, presidenta. No queremos hacer caos ni desorden en este país. Queremos que se respeten nuestras leyes, queremos que se respete la ley del INPREMA. Y, mire, todos los trabajadores a nivel nacional en Honduras tienen prestaciones laborales. Mire, los dirigentes, si dicen por luchar por las prestaciones, estando en la Secretaría de Educación, todo, ¿no sería más fácil que nos pagaran prestaciones? No, mire, nadie dice nada de eso. O sea, estamos Y quisiera agregar a lo que dice el compañero Guillermo. Imagínese que por participar en contra de la ruptura del orden constitucional como gremio, luego se hizo una persecución de los profesores que eran los líderes a nivel de todos los departamentos. Y en ese proceso se hizo una suspensión de 303 profesores, se nos castigó a 303 profesores de 14 departamentos, suspendidos por 2 meses y por 6 meses. Si nosotros no hubiésemos hecho una huelga de hambre en el 2011, que duró 47 días, la historia del magisterio en este momento sería otra. Hubiesen habido despidos masivos. Bueno, como hicimos esa gestión de protesta, volvimos a nuestros trabajos. Pero posteriormente se siguió en la persecución, se nos castigó por Fundar Libre, se nos ha castigado por Fundar Libre. Su servidora es una de las maestras despedidas en ese proceso de persecución y no soy la única. Muchísimos compañeros maestros fueron despedidos en ese proceso. Y recientemente el ministro de Educación salió en un Facebook Live enseñando, mire, aquí está, que la profesora Yanina fue despedida, suspendida del sistema en el 2017
Yo creo que esto es una vergüenza de este señor, no tienen vergüenza. Mire, usted tiene en la oficina de asesoría legal de la Secretaría de Educación y en la dirección departamental de Francisco Morazán mi caso, que he estado continuamente exigiendo se me resuelva conforme a derecho, porque ese proceso de despido ha sido ilegal y ustedes lo saben y ustedes son parte. Imagínese usted que esa dirigencia que está en la Secretaría de Educación, que es la mano derecha de la presidenta Xiomara Castro en la Secretaría de Educación, fueron los mismos que en la gasolinera de la Colonia América de Tegucigalpa se reunieron y hicieron el listado de los 300 profesores que iban a suspender a nivel de 14 departamentos. Entonces, ¿qué se puede esperar de estos compañeros? No, en realidad no tienen ningún tipo de solidaridad y no tienen ninguna buena intención para el gremio magisterial. Todo el magisterio los conoce. Todos sabemos en el magisterio quién es cada quien. Sabemos quién es Casaña, sabemos quién es Esponda, sabemos quiénes fueron a trabajar y quiénes nunca fueron a trabajar. Y no solo no fueron a trabajar los dirigentes, tampoco fueron a trabajar sus esposas. Todo eso está en el historial de quienes ahora están dirigiendo la Secretaría de Educación. Y el día que la presidenta Xiomara nombró como secretario de la Educación a Daniel Esponda, inmediatamente nosotros le dijimos a la presidenta, no estamos de acuerdo porque es un dirigente magisterial, no ha sido un maestro con una práctica pedagógica pertinente, permanente, continua, y sabemos su historial como dirigente magisterial, por lo tanto consideramos que es una bofetada al Magisterio Nacional. Lo dijimos en el mismo momento que lo nombró. Ya tenemos algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600, porque también es importante, dice, buenos días, María Sagrario Aguilar dice, buenos días, BTV, somos todos Honduras, Dios le bendiga siempre. Saludos a María Sagrado. Ximena Toche dice, esa ley es violatoria e injusta. Yo inicié a trabajar de 20 años y tengo 42. Esta ley no me beneficia, nos dice Jimena. Dice, otro televidente nos dice, constitucionalmente los beneficios sociales no pueden ser disminuidos, tergiversados ni violentados ni por medio del plebiscito ni el referéndum. Es lo que nos dice algunos de los televidentes. Estamos de acuerdo. Los compañeros maestros conocen que esta ley es violatoria a los derechos y viola, incluso es inconstitucional, viola el artículo 96 constitucional. Nosotros también queremos aprovechar la oportunidad, estimada Emma Calderón, para decirle a los profesores a nivel nacional que están en situación de alerta, que vayamos preparándonos para la asamblea general que va a haber por departamento el día miércoles a las 8 de la mañana. Hay que también platicar con las comunidades educativas, platiquemos con los padres de familia, expliquémosle a los padres por qué los profesores vamos a tener que ir prácticamente a las calles. Está diciendo que va a haber un paro nacional. Va a haber un paro nacional. De no tener una respuesta de la presidenta Xiomara, viene un paro. Y no respondemos, le hemos dicho a la presidenta Xiomara, conocemos la situación en que ella ha gobernado, ha tenido 953 días de gestión. Conocemos la situación que no ha sido fácil. Se lo llevan contaditos ustedes, ¿verdad? Sí, claro que sí. Conocemos la situación que no ha sido fácil. Y hay opositores viscerales del mandato de la presidenta Xiomara, que estarían dispuestos a hacer lo mismo que le hicieron al presidente Zelaya. Entonces nosotros no respondemos porque le he mandado yo un mensaje directo a ella a través de WhatsApp, porque ella me conoce, ella sabe quién es Yanina Parada. Entonces directamente le he escrito a ella y le hemos advertido, le hemos dicho, presidente, le hemos dado una tregua de 871 días en ese momento, porque a los profesores también nos cuesta que el Libre esté ahora mismo en el poder. Entonces, pero no vamos a permitir que nos dé esta puñalada trapera, así se lo hemos dicho claramente.
No lo vamos a permitir. Sí. ¿Tenemos más mensajes? Dice, los docentes del departamento de Lloro no contamos con un seguro social. Dice, llevamos muchos años solicitando el ingreso al seguro social. Eso nos dice los televidentes, que fue uno de los temas que se le planteó. El ministro dijo de que en ese momento, pues, que estaban viendo cómo hacían estos ajustes. Ahora vamos, dice, con la ley del INPREMA del 2012 me hicieron trabajar hasta los 64 años de edad con 44 años de servicio y nos quitaron el beneficio de las 60 rentas, al igual que con las reformas que ahora se plantean y no es justo. Una de mis hijas tuvo que dejar de trabajar porque me diagnosticaron diabetes como consecuencias muy complicadas y ahora ella no puede conseguir trabajo. ¿Qué pasará con ella cuando yo ya no esté? No es justo, nos dice Francisco Maldonado de Cholome, que le agradecemos. Francisco, pues es un fiel televidente de nosotros. Bueno, esa es la realidad que viven muchos de nuestros compañeros. ¿Cómo es posible que al compañero Francisco Maldonado lo jubilan y le roban? Porque no podemos llamarlo de otra manera. Así le roban el beneficio de las 60 rentas. Correcto. Para su hija. Así ¿Cómo es posible eso? Eso no se puede permitir. Y de hecho, le han violentado la ley porque le han aplicado la ley del 2012 y él es un maestro contratado con la ley del 1980, que no solo trabajó 30 años, como dice la ley, sino que trabajó 44 años y se jubila con 65 años. Eso es un atropello y eso se le ha repetido a muchísimos compañeros. De hecho, nosotros tenemos alrededor de 5 denuncias en el Ministerio Público por el no cumplimiento de la sentencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia contra las autoridades de INPREMA. ¿Por qué no aplican en tiempo y forma el fallo? Es una orden. Han incurrido en delitos penales y civiles al no asumir esa sentencia de la Corte y al no aplicarla a los compañeros y al seguir ustedes de forma permisiva y autoritaria, violentándole los derechos adquiridos para su jubilación. Sí. Todo esto se puede evitar si se reúne con la presidenta. Así es correcto. Sí, no necesitamos reunirnos ni con el asesor presidencial, que ya lo conocemos, que lo estimamos, que sabemos que es un hombre que tiene carácter y criterio. No. Queremos con la presidenta Xiomara. No queremos con ministro de Educación, porque ya sabemos de qué lado está. Y quiere hacernos el mayor daño posible y vestidos de oveja. Miren, nos ha indignado muchísimo que Casaña presentó esta reforma de ley vestido como que si fuera Fidel Castro. Óigame, ¿a quién quiere engañar Casaña? Por Dios santo, esto no se lo vamos a permitir. Directamente con la presidenta Xiomara Castro. No queremos intermediarios porque conocemos las intenciones de las personas de la Secretaría de Finanzas, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Conocemos que están en el mismo complot con la Secretaría de Educación, también la Asamblea de Participantes y Aportantes de la APA. No los queremos, señores. Ya sabemos, están plasmadas las intenciones malévolas de ustedes en contra del Magisterio Nacional en el planteamiento de propuestas de reformas a la ley. Sí. Tenemos más mensajes que nos están escribiendo al 3182-5600. Expliquen cuál es el interés de la dirigencia en favor de la reforma de la ley del INPREMA, nos dice este televidente. Vamos a leer el otro. Dice, buenos días, le felicito por ese tema y las personas que lo están desarrollando. Una vez muerto el maestro, ese dinero se pierde, es cierto. Sí, me permite usted un poquito sobre la renta, sí. Las 60 rentas. Mire, lo de las 60 rentas, la última humillación, mire, se reunió el directorio del INPREMA para decir tanta barbaridad que yo hasta lágrimas me salieron. Fíjate que, mire, en el año 2019, el diputado Mario Pérez introdujo una ley al Congreso, en la cual fue aprobada, que las 60 rentas fueran pagadas en vida, simple la ley. La Corte Suprema lo aprobó, es una ley. El INPREMA no ha querido implementarla. Hoy el INPREMA dice, se les va a pagar a los maestros las 60 rentas. Pero viene el señor Díaz y hace una conferencia de prensa y dice, oiga bien, la forma en que van a pagar las 60 rentas. Mire la humillación.
al cumplir los 65 años le vamos a dar una renta de los 60. Oye, bien lo que usted lo tiene, creo que él lo tiene grabado en la conferencia. Una renta le vamos a pagar cuando cumpla 65 la persona. Cuando cumpla 75 le vamos a dar otra renta. Y cuando cumpla después de los 85 años, le vamos a dar otra. O sea, 3 rentas de 60 que hay de nuestro salario, pues. Entonces, para poder alcanzar las 60 rentas necesita 133 años. Imagínese. ¿Usted no cree que es una humillación? La Corte no tiene reglamento, la Corte dice páguenle a los docentes las rentas mensuales. Sí. No, vamos con este otro mensaje, tenemos mensajes porque es importante conocer lo que ustedes opinan. Dice María Emma Torres Espinal, dice, la ley del 2012 nos quita los beneficios de las 60 rentas y Esponda lo que hace es burlarse del magisterio y quienes lo llevamos al poder. Nuestra compañera Yanina Parada, una luchadora incondicional, lo dice. Así es. Así estamos. Así es. ¿Qué va a pasar? Bueno, gracias a María Emma, mi colega, pedagoga, gracias. Una mujer maravillosa, luchadora. Todos estamos conscientes de lo que perdemos. Y también hay que aclarar algo, no es a todos los maestros que les va a aplicar lo de los 1980, por ejemplo, lo del 2012. O sea, ustedes lo que luchan es porque el que se contrató con la ley de 1980 se respete esa normativa. Es correcto. Los que se contrataron con el 2012 se aplican con esa normativa. Es correcto. Y los que van a hacer ahorita, las reformas de ahorita, los que empiecen a trabajar ahorita en el 2024, se les aplique las reformas del 2024. Bueno, no. Nosotros realmente, como sabemos que los derechos deben ir siempre, los adquiridos no se pueden tergiversar, más bien el trabajador debe estar organizado para mejorar sus condiciones futuras de jubilación. De hecho, en el pliego de peticiones le pedimos a la presidenta Xiomara que se aplique la ley de 1980 a todo el maestro que ya salió, que se le pensionó ilegalmente con la ley del 2012 y a los maestros preexistentes. Y le estamos diciendo también que en otra petición que elaboremos una nueva ley, porque sí hay una necesidad de elaborar una nueva ley para actualizarla y que sea a partir de un estudio comparativo entre la ley del 80, del 2012 y la que están proponiendo actualmente. Todas deben de tener algo bueno, algo significativo y algo importante para el magisterio. Así es. Pero no se puede disminuir lo que ya teníamos en la ley del 80, incluyendo para los compañeros maestros que fueron contratados a partir del 2012 y para los maestros que recién están entrando a la carrera docente. Igualmente, dentro de las peticiones le pedimos a la presidenta Xiomara que devuelva las escuelas normales. Las escuelas normales son las que producen ese capital humano, ese talento humano que ya está listo pedagógica y didácticamente para que vaya a las tareas áulicas. Pero lo que me dijo el ministro que sí estaban reactivando. Lo que pasa que está haciendo una escuela, un híbrido de una escuela normal, es bilingüe. Dígame usted para quién está formando esos profesores bilingües, quizás para la escuela privada bilingüe, pero no para la escuela pública. Las escuelas públicas no son bilingües. Hay que ponernos los pies sobre la tierra y hay que ver la realidad, la necesidad real que tenemos. Es las escuelas normales que teníamos, porque esa es la que forma el maestro con su formación docente inicial. De hecho, la Universidad Pedagógica Nacional, a partir de que se cierran las escuelas normales, bajó su matrícula en 32,000 estudiantes. Y sale el rector, el exrector diciendo que tenían ese déficit. Y sabe una cosa, fue en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán que se elaboró la ley del 2012 y se elaboró el proyecto de eliminación de las escuelas normales. O sea, en otras palabras, ellos mismos son responsables. Están cosechando lo que ellos sembraron. El tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias, Yanina. Muchísimas gracias al profesor Guillermo por habernos acompañado. Vamos a estar al pendiente. El plazo vence mañana a las 8 de la mañana.
Ellos están esperando que la presidenta Xiomara Castro les dé una respuesta. Ellos que quieren una reunión y que se les escuche y que se les busque una solución a sus peticiones que fueron planteadas hace un año a la presidenta Xiomara Castro. Muchísimas gracias. Vamos a estar pendientes nosotros en el Noticiero de Impacto de lo que ocurra. Gracias a nuestros invitados, a ustedes televidentes, 1 millón de gracias por su sintonía. Los invito a que continúen con BTV. Ya continúan aquí en Hola Honduras, Ani y Catherine con toda la información del momento. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en BTV. Hasta mañana.